Bueno, compañeros, esta es la socialización de la guía de práctica clínica para el manejo de la hipertensión arterial primaria. El Ministerio de Salud y la Protección Social estructuran esta guía de práctica clínica con base en estas cuatro pilares: prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. A lo largo de este video vamos a ver las recomendaciones propias de la guía y vamos a hacer alguna que otra discusión con base en otras guías diferentes. El alcance de este video es precisamente la socialización de las recomendaciones de la guía de práctica clínica, ¿vale? Su primer perfil es el de la prevención y lanzan la pregunta de cuáles son los factores que incrementan el riesgo de hipertensión arterial. Y aquí habla sobre la tamización e implementación de medidas preventivas que deben enfatizarse en personas con condiciones que aumentan el riesgo de hipertensión, tales como lo son la población mayor de 35 años, el incremento en el índice de masa corporal, el antecedente familiar como tal, padres de hipertensión arterial y probablemente la ausencia de actividad física y tabaquismo. Es decir, es en esta población en quien debemos empezar a buscar la presencia o no de hipertensión arterial. Esto no como una recomendación, sino como un punto de buena práctica. ¿Esto por qué? Porque digamos, esto no lo genera un nivel de recomendación de evidencia, sino que es un concepto de expertos. Aquí les traigo la clasificación de hipertensión arterial según la Sociedad Europea de Hipertensión. Existen varias, quise basarme en esta por tener un documento un poco más extenso y una categoría bien establecida. Y digamos que aquí lo importante es reconocer que la guía de práctica clínica considera que si tengo prehipertensión no se debe iniciar tratamiento farmacológico, o una prehipertensión o una presión arterial normal alta, 130/39, 85/89, no se debe iniciar como tal tratamiento farmacológico, sino hacer un manejo muy enfático en los factores de riesgo prevenibles y modificaciones en el estilo de vida. Ahora, se recomienda disminuir el peso en personas con sobrepeso y obesidad, por ello tan importante la valoración por nutrición y la motivación al inicio de actividad física progresiva pero constante. Se recomienda entonces realizar actividad física aeróbica al menos 120 minutos a la semana, lo que más o menos es equivalente a 30 minutos 3 veces por semana, 4 veces por semana. La predicción de eventos cardiovasculares mayores es superior cuando se mide la tensión arterial con equipos de medición automatizada de uso casero comparado con la medición clínica convencional. Es importante tenerlo en cuenta en el momento que hablemos de seguimiento y control, porque miren lo que está diciendo, es un punto de buena práctica y predice con mayor facilidad en los eventos cardiovasculares cuando se hacen mediciones automatizadas de uso casero. Ahora, en personas con sospecha de hipertensión arterial, cuya medición de consultorio indique presión arterial sistólica de 135/150 o diastólica entre 85 y 95, se debe solicitar un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para confirmar el diagnóstico. Ya hablando pues como tal en el perfil de diagnóstico de la guía de práctica clínica. Hablan entonces también desde el punto de vista clínico el diagnóstico de retinopatía hipertensiva. Y en esta medida recomienda que no se haga una fundoscopia para valoración de daño microvascular como tal en el cuidado primario y rutinario de la presión arterial en estadio 1. Cuando hablamos ya de población con mayor riesgo microvascular, de daño microvascular, es decir, hipertensión en estadio 2 refractaria o enfermedad renal crónica estadio 2 o mayor, se recomienda como tal es la valoración por oftalmología cada 2 años. Esto con lo relacionado al diagnóstico de retinopatía hipertensiva. Ahora, para hablar de diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, claramente no recomiendan usar el electrocardiograma para el diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda y recomiendan realizar el ecocardiograma para el diagnóstico de la HBI en quienes tengan mayor riesgo. ¿Quiénes son? Los que tengan historia de más de 5 años de hipertensión arterial en estadio 2 o refractaria y que tenga enfermedad renal crónica en estadio 2 o superior. Ahora, una vez identificada la función ventricular y la hipertrofia ventricular, esta se debe
están en seguimiento cada 12 a 24 meses aproximadamente. Esta es una actividad que en la auditoría usualmente nos rajamos porque pacientes con historia y diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda no se les hacemos el seguimiento anual que por guía se recomienda. Otro diagnóstico del que habla la guía es el diagnóstico de la nefropatía hipertensiva. Para esto dice que en los primeros 3 meses después de diagnosticada la hipertensión se debe empezar a descartar la lesión glomerular mediante una proteinuria en tira reactiva. Y se debe confirmar el hallazgo de la proteinuria con medición de albuminuria en orina 24 horas. De confirmarse el hallazgo requiere que se haga un seguimiento anual con proteinuria en orina 24 horas. Recordemos que para definir el diagnóstico como tal de la albuminuria o de la microalbuminuria debe haber una reproducibilidad de la muestra, es decir, que 2 de 3 hayan salido reactivas, porque hay muchos falsos positivos que pueden desviar un poco el diagnóstico. Otro diagnóstico del que hablan, digamos, concomitante al diagnóstico de la hipertensión, es la lesión macrovascular, y como tal aquí recomienda que en pacientes sin síntomas de obstrucción arterial se recomienda no realizar estudios de ultrasonido vascular en un cuidado rutinario. Diferente es a quien tenga sintomatología. Pero digamos que en el proceso de diagnóstico y tamizaje del paciente con hipertensión no se debe solicitar de rutina estudios de ultrasonido vascular, pues no se recomienda en ausencia de síntomas. Ahora, la guía recomienda que en el manejo de pacientes con hipertensión arterial se debe hacer una estratificación del riesgo de evento cardiovascular mayor. Para ello, se considera preferible utilizar la escala de Framingham para hacer la estratificación del riesgo. Lo que hace esto es como tal calcular el riesgo de un evento coronario a 10 años, ¿sí? Existen diferentes calculadoras en aplicativos, ya sea en Excel o en aplicativos online, que nos ayudan a hacer este cálculo. Y recordemos que este cálculo es variable porque la edad cambia en el tiempo, los hábitos cambian en el tiempo y la condición clínica del paciente cambia, clínica y paraclínica. Por ello es importante no solamente hacerlo en un primer encuentro, sino hacer una nueva valoración del score de Framingham regularmente. Bueno, y con relación al tratamiento, una de las recomendaciones que hace énfasis es que en pacientes con hipertensión a quienes se les calcule por el score de Framingham riesgo alto, es decir, más del 10%, de eventos cardiovasculares a 10 años por escala de Framingham, se recomienda establecer metas más intensivas, es decir, una tensión arterial que esté por debajo de 130/80 al iniciar el tratamiento antihipertensivo. Quienes tengan mayor riesgo, ser un poco más estrictos en el momento de las metas. El enfoque que hacen desde el inicio, en el que se empieza a hablar sobre el tratamiento, es sobre regímenes dietarios, sobre actividad física, sobre disminuir el tabaquismo y disminuir el consumo de licor. Hacer énfasis en estos 4 pilares como base fundamental del tratamiento. Regímenes dietarios que permitan disminuir el riesgo cardiovascular con control del peso y control en la ingesta de sodio y potasio. Actividad física aeróbica como factor protector de riesgo cardiovascular que al menos deben ser 120 minutos a la semana. Disminuir el consumo de tabaquismo o anularlo por completo. Y disminuir el consumo de alcohol en la población que tenga una historia de consumo excesivo de alcohol. Ahora se discute si monoterapia o combinación de medicamentos antihipertensivos. Queda claro que la terapia combinada es más efectiva que aumentar la dosis de un solo medicamento, siendo esto estadísticamente significativo. Es decir, por estudios está claro que es mucho mejor iniciar combinación de medicamentos que ir aumentando a dosis topes de monoterapia. Y lo que sí hace mucho énfasis en la guía en varias ocasiones es que no se debe hacer combinación al hacerla con IECA y ARA2 porque se ha relacionado con mayor riesgo de hipotensión sintomática e incluso suspensión de terapia en casi el 2% de la población que se estudió. En este punto la guía trata de responder si
¿existe algún tratamiento específico desde el punto de vista antihipertensivo que tenga un mayor efecto en población con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, en población con falla cardíaca o deterioro de función renal? La guía como tal no logra dar una recomendación puntual de qué medicamentos usar en población con riesgo de enfermedad coronaria, con riesgo de falla cardíaca o con deterioro de la función renal. Dice que no hay, digamos, un perfil de tratamiento especial para cada uno de ellos que sea estadísticamente significativo. La única excepción que incluyen ahí es un efecto probable benéfico mayor en el uso de calcioantagonistas en la prevención de la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, no existe una diferencia en el beneficio obtenido con los diferentes tipos de tratamiento antihipertensivo. Toda clase de antihipertensivos utilizados en monoterapia y en combinación reducen de forma similar el riesgo de desarrollar la falla cardíaca frente a terapias con placebo, y se recomienda, como ya les había dicho, la combinación mejor que el aumento de dosis de un solo agente. Ahora, se recomienda en los pacientes con hipertensión, en ausencia de contraindicaciones francas, iniciar el tratamiento farmacológico con diuréticos clorhídricos tipo hidroclorotiazida, sin olvidar el efecto metabólico que tiene como tal este medicamento, hiperglicémico en dosis por encima de 12.5. Tener en cuenta en el perfil de tratamiento para pacientes que puedan tener diabetes. No suele ser muy valorado ni muy tenido en cuenta, pero es una característica que hay que tener en cuenta porque sí está documentada. Bueno, y con el enfoque de seguimiento de la guía, hablan que debe preferirse como tal el uso de monitoreo ambulatorio de presión arterial al automonitoreo en casa, siempre que obviamente haya acceso a este mecanismo para el seguimiento y monitoreo de la presión arterial. Sin embargo, sí se motiva o se sugiere como tal usar el monitoreo ambulatorio en casa para promover adherencia al tratamiento y cumplimiento del tratamiento y metas que se proponen en la consulta. Hablan puntualmente de la meta en paciente diabético, que debe tener como una meta un poco más estricta. Aquí separan un poco el concepto del método auscultatorio, es decir, que se hace en consultorio, o los métodos automatizados ambulatorios, siendo 140 y 130 respectivamente la estrategia de seguimiento y meta para el paciente diabético. Ahora, un punto de buena práctica habla de que las intervenciones únicas o combinadas con educación del paciente, citas de control o contactos más frecuentes con el paciente, educación y recordatorios para el profesional de la salud en el sistemas mejorados de administración de medicamentos, educación en automonitoreo y registro de la tensión arterial, recordatorios para la medicación, incrementan de manera significativa el control de la presión arterial. Creo que es un valor agregado que definitivamente se evidencia en la Fundación Participar, y es que busca al menos estar al tanto en la combinación de todas estas estrategias para intervenir en el paciente. En la combinación de estas estrategias dice que puede aumentar hasta un 32% la adherencia a la terapia farmacológica y a la adherencia al programa cuando se combinan todas estas estrategias, y puede aumentar hasta un 41% cuando se implementan algunas intervenciones más complejas como atención en el lugar de trabajo por enfermeras entrenadas, combinación de visitas domiciliarias, educación de dispositivos especiales para la dosificación y modelos de cuidado farmacéutico centrados en el paciente. Me parece que es válido tenerlo en cuenta, reforzar el concepto de que la combinación de todas las estrategias, educación, citas frecuentes, educación médica, sistemas de administración de medicamentos, van a reforzar la adherencia de nuestros pacientes al tratamiento. Aquí hay un tema importante, y es a veces nos centramos mucho en pensar que es mal ver a un paciente frecuentemente. Sí, lo voy a ver dentro de un mes, lo voy a ver dentro de un mes. Yo realmente no le veo ningún problema a que veamos un paciente frecuentemente si es para cumplimiento de metas. Quizás hay que estar mucho más pendiente y de la mano de esos pacientes a los que los vemos cada 3 meses, cuando quizás ya no son de nuestra población, ya no cumplen un criterio de riesgo para que sean vistos en una fundación,
que tiene como objeto ver pacientes de población con alto riesgo o muy alto riesgo. Sin embargo, este no es el alcance como tal del video, pero me parece que es importante recordar. Para finalizar, la guía me expone como tal unos algoritmos principalmente de prevención y diagnóstico. En el aquí vemos como tal como la orientación a la tamización en población de riesgo, es decir, pacientes mayores de 35 años, antecedente familiar de hipertensión, sobrepeso, sedentarismo y fumador activo, para hacer énfasis como tal en la población, en esta población. Con toma de presión arterial, si está entre 135, 150, 85, 95, hacer una confirmación de la prueba con una mapa, con un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Si se descarta, ok, hacer un seguimiento, y si no, pues se hace como tal un diagnóstico confirmado de hipertensión arterial. Y lo que seguiría entonces es empezar a hacer el diagnóstico de lesión de órgano blanco. Descartar la lesión glomerular en los primeros 3 meses con la proteinuria. Si es positiva esa microalbuminuria, solicitar una albuminuria en 24 horas y el seguimiento respectivo de la mano pues de la función renal. Descartar la retinopatía y la cardiopatía. Recordemos que la retinopatía se debe hacer en población de riesgo, de mayor riesgo, y acá abajo explican quién es la población de mayor riesgo, la que habíamos documentado previamente. Quienes tengan hipertensión de más de 5 años, que tengan una hipertensión arterial de estadio 2, una hipertensión arterial refractaria, o que tengan una enfermedad renal crónica estadio 2 o superior ya establecida. En estos se recomienda hacer la el fondo de ojo como tal, pero no por un médico general de rutina, sino un oftalmólogo. E igualmente en esa población de mayor riesgo hacer la evaluación de la función ventricular y la hipertrofia ventricular izquierda con un ecocardiograma y no con un electrocardiograma para diagnóstico de la hipertrofia ventricular izquierda. Si hay como tal una hipertrofia ventricular izquierda, pues habrá que hacer el ajuste de manejo, reforzar la adherencia y hacer seguimiento con ecografía entre 6 a 24 meses. El otro algoritmo que ellos plantean es el algoritmo de tratamiento y seguimiento en casos diagnosticados. Haciendo énfasis que el pilar como tal de esto es la intervención en los estilos de vida, en programas estructurados o equipos de atención multidisciplinario, haciendo énfasis en aumentar la actividad física, aumentar la ingesta de potasio, disminuir el peso corporal, disminuir la ingesta de sodio y disminuir el consumo de alcohol. Todo esto son como tal modificaciones en el estilo de vida que son base fundamental del tratamiento para el paciente hipertenso. Ahora bien, para el manejo farmacológico existen dos situaciones para el diagnóstico. Y aquí diría uno, población sin características de riesgo o con características de riesgo. En quienes no tienen características de riesgo, uno podría iniciar monoterapia y, de ser posible, iniciarlo con diuréticos tiacídicos en mínimo de 25 a 50 miligramos día. Y para población con factores de riesgo, iniciar preferiblemente el ofrecimiento de combinación de antihipertensivos, prefiriendo un segundo medicamento o la combinación al aumento de dosis del primer medicamento. Y reforzando el concepto de que no se debe combinar IECA o ARA2, no se recomienda como tal por el riesgo de hipotensión sintomática que podría llevar a complicaciones un poco mayores. Definición como tal y evaluación de las metas. Las metas para la generalidad de los pacientes con hipertensión arterial es 140-90 con la tensión arterial tomada en el consultorio o con un sistema automatizado ambulatorio de 130-80. Y siempre hacer como tal el reforzamiento de la promoción a la adherencia. Usar métodos automatizados en casa e incluir en programas estructurados con equipo multidisciplinario que refuercen el concepto de educación en el enfoque de adherencia al tratamiento. Esto como tal es todo lo que la guía de práctica clínica plantea en sus recomendaciones. Es muy puntual, muy con un enfoque de atención primaria, pero es el alcance como tal de la guía. Espero sirva de guía, sirva de consulta para ustedes este video, y recuerden que tenemos la evaluación que se debe realizar al finalizar el video. Feliz día.